Todo Ay, tuyo. sonó la campanita. Me siento en programa de concurso. Campanita, empieza. ¡Ting! Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué maravilla que tengamos estos espacios y gracias a Juan por todo, pues, por propiciar estos espacios. Eh, la idea aquí es que conversemos abiertamente sobre un tema que me apasiona, y les quiero contar un poco por qué me apasiona. Y es en algún momento, muy empezando mi vida profesional, me di cuenta que aunque no era ingeniero de sistemas, a mí las máquinas me encantaban. Hay máquinas que me gustan más que otras, pero yo era de los que abría computadores, cambiaba la RAM, cambiaba las motherboards, o sea, a mí me gustaba esto desde chiquito. Y cuando digo desde chiquito es que mi primer trabajo fue a los 19 años, así que era chiquito. Em, y en el transcurso de mi vida me ha dado muchas oportunidades conocer algo del tema de tecnología, con las diferentes herramientas que iban saliendo en el camino, pero llegó un punto de inflexión bien importante por allá en el año 2015, porque escuché por ahí una frase en alguna conferencia que decía, abra el negocio que va a quebrar su negocio. Para darles un poco de contexto, mi negocio en ese momento era investigación de mercados, hacer encuestas, preguntarle a la gente qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Y yo me quedé con esa espinita. Yo dije, guau, ¿qué va a quebrar este negocio? Eh, pues cualquier cosa que reemplace la capacidad de interactuar entre un encuestador y un encuestado, o en un focus group la capacidad de conversar con las personas, cualquier cosa que venga aquí a tener la capacidad de aprender un poco más de los seres humanos, va a quitarme a mí la comida de la nevera. Y me pongo yo ahí a masticarlo, 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 y tengo una fortuna, y es en el 2016 me llega una invitación de IBM que me dice, oiga, por aquí hay una maquinita que se llama Watson, no sé si usted quiera curiosearla, y Watson le provee a usted cierta información sobre sus clientes. Le dice si está, cuál emoción predomina, qué sentimiento predomina. Entonces los invito a irse 10 años atrás y yo dije, ¡buah! Esto es magia, ¿no? O sea, que uno pueda cargar textos y que eso me diga si la gente está aburrida, si está cansada, si está brava, si está contenta. Para mí eso era magia. Pero sobre todo empecé a entender que muchos de esos insights que sacaba la máquina empezaban a reemplazar lo que a mí me costaba mucho trabajo sacar en una encuesta, en un focus group. Y dije, esta es la tecnología, este es el negocio que va a quebrar mi negocio. Y lejos de negarlo, lo que hice fue meterme un piscinazo, me hice partner de IBM y empiezo a desarrollar inteligencia artificial en el 2016. Eh, Me pongo a crear la primera aplicación que para hoy en día es bastante obvia. Era la primera aplicación que tomaba el audio de una persona, lo transcribía, lo mandaba a la máquina, devolvía los insights y sacaba unos gráficos. Esas APIs de IBM que generaban los patrones de personalidad, etcétera, pues me tenían a mí absolutamente embelesado. Me encantó trabajar con eso. Pero resulta que cuando ya todo estaba listo, armé el producto, armé la aplicación, me gané un concurso de aplicación del año de IBM, caso de éxito de IBM 2016 y 17 en Colombia, pero me volteo y me doy cuenta que mis clientes no están listos para eso. Yo les decía, mira, y ahora puedo medir la personalidad de tu cliente y no sé qué, y me miraban como diciendo, ¿y cómo para qué me sirve esto? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y me estrello. Y me estrello y digo, ah, le meto yo a esto 3, 4 meses de mi vida, porque me pareció a mí absolutamente fantástico y porque yo tenía un propósito de abra el negocio que va a quebrar su negocio, y me encuentro con que el mercado no estaba listo. El mercado no sabía de qué estaba hablando yo. Me pongo a reflexionar un poco, empiezo a trabajar con algunos clientes, voy a decir, un poco más arriesgados en su momento, en algunos sectores allí en Colombia, sobre todo clientes amigos que me decían, ¿sabe qué? No le entiendo, pero hágale, hagámosle a ver qué sale de ahí. Eh, y por ahí en el 2018 coroné el primer cliente
hicimos unos desarrollos fantásticos, empezamos a hablar de estos desarrollos y sobre todo de estos resultados de cliente en foros a nivel nacional, a nivel internacional, y la cosa empieza a tener cadencia, podríamos decir, pero claro, 1 año, 2 años de un desierto que yo mismo creé el desierto por no construir un servicio que respondiera a alguna necesidad. Yo lo creé porque a mí me parecía la maravilla. Y entonces, es de esta reflexión eh, y habiendo, vamos a decir, timoneado esta situación varias veces, me pongo en un webinar ahí en plena pandemia 2020, en lo más oscuro de la pandemia, que trabajábamos de noche, de día, no sabíamos qué hora era. Me invitan a un webinar y al mejor estilo de estos artistas que dicen, vea, yo toqué en un bar y resulta que ahí en la fila de enfrente estaba el director de Sony y el director de Virgin Records y les gustó mi música y aquí estoy. A mí me pasó exactamente lo mismo. Terminé mi webinar y me llega un chat y me dice, Santiago, eh, soy Luis Fernando, editor de Editorial Planeta. ¿A usted le gustaría escribir un libro sobre lo que acaba de decir? Y yo, bueno, porque brutos pero decididos, y escribo el libro. El libro se llamaba en su momento, ¿cómo era? Inteligencia artificial aplicada al marketing. Y después aprendí que lo último que sale es el título. Bueno, y el color de la portada, pero lo último que sale es el título. Usted le cambia de título 5, 6, 7 veces en el camino. Pero bueno, se llamaba Inteligencia Artificial aplicada al marketing y mi intención era que los empresarios no volvieran a caer en la trampa en la que yo había caído. Y la trampa consiste en no escuchar a los clientes primero, porque usted puede tener la mejor idea del mundo, pero si nadie se la compra, no pasa nada. No pasó nada. Si eso no suena a la caja registradora, pues bien por tu idea, te felicito, eh, pero el mercado no te responde, o por lo menos no te responde al ritmo que tú requieres para mantener un negocio. Entre ires y venires, e incluso en un momento de mucha inspiración con mi esposa en Nueva York, se me ocurre el nombre Empatía Digital. Ya se nos había ocurrido algunas cosas ahí dentro de esa nube de ideas que van saliendo, pero Empatía Digital, cuando yo lo planteo, nos suena fantástico. Se lo comparto a mi editor y me dice, es un súper título, pero por ahí tengo uno que otro amigo detractor que me dice, pero venga, si la empatía es humana, ¿cómo lo va a poner al lado a algo que no es humano, que es lo digital? Y en marketing tenemos un concepto que se llama stretch de marca y es hasta dónde usted estira una marca, ¿cierto? Para poder dar un significado. Y por eso ustedes han visto que hay marcas como Coca-Cola que se pusieron a sacar ropa y les fue mal, porque esa marca no es estirable. Pero hay otras marcas que estiran y estiran y estiran la marca. Nestlé hace comida para personas y para perros con Purina y no pasa nada. Y la gente compra Nestlé Purina y nadie se pone a decir, oiga, ¿y no será esto lo mismo que me da? No, la marca se estira y se estira y se estira. Entonces, de alguna manera, el antagonismo que generaba la palabra empatía y la palabra digital en su momento fue muy atractivo y por eso publicó el libro con ese concepto. Pero quería darles esta introducción solamente para hacerles entender por qué deberían escucharme un poquito hoy como empresarios y como founders. Y es, evitemos que caigan en la misma trampa que yo caí en su momento. Creo que ya ven todos la pantalla, ¿verdad? Muy bien, no los voy a cansar con 700 Correcto. slides, pero ahí estamos. Miren, cuando Juan me invita, yo le digo, mire, esto se debería llamar cómo entender tu negocio y prepararlo para la inteligencia artificial. De esta manera yo quiero compartirles es, nunca la tecnología va primero, que fue mi error. Primero va a entender al cliente, primero va a saber qué necesita y entonces usted después mira con qué lo soluciona. A lo mejor lo soluciona con una libreta de ferrocarril de esas que tenían los tenderos en Colombia, pero solucione, no importa la tecnología. Muy bien, ¿cuál es la frase de inicio aquí? Nosotros no somos clientes todo el tiempo, nosotros somos personas todo el tiempo, somos individuos,
más que clientes. Somos clientes cuando compramos un producto, somos clientes cuando compramos un servicio, pero el resto del tiempo somos personas. Entonces las empresas empezamos equivocándonos, pensando que nuestro cliente es cliente nuestro todo el día. Una de las primeras empresas que creyó en nosotros, un gran grupo empresarial en Colombia que tiene un retail de color amarillo con negro, eh, me dice alguna vez, en el momento, el presidente me dice, Santiago, es que nosotros hemos llegado a tal nivel se me olvida la palabra, como de cuando uno se cree demasiado. Y es que cuando el cliente está por fuera de nuestro local, nosotros pensamos que no existe. Me dijo, te voy a dar un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos unos segmentos de clientes. El cliente frecuente, el cliente no frecuente, el cliente saludable y el cliente no saludable. Y me dice, imagínate cuál es el cliente no saludable. Yo no sé. Y me dice, pues el cliente no saludable es el que no compra frutas y verduras. Ahí viene la palabra. Me dice, tú te puedes imaginar la soberbia nuestra de pensar que como no me compraba las frutas y verduras a mí, era un cliente no saludable. Y no pensar que de pronto lo que pasaba es que no encontraba la oferta de frutas y verduras que necesitaba en mi local. Y empezamos a darnos cuenta que el reto no es entender solamente al cliente cuando está siendo cliente, sino también en sus otras esferas, porque esas otras esferas determinan sus decisiones de compra. Entonces, ¿cuáles son las empresas que están triunfando hoy en el mundo? O la gran mayoría. Son aquellas que son capaces de conectarse con los clientes. Y se conectan a los clientes de varias maneras. Lo más importante es entender la forma en la que tomamos decisiones. Y esos rectores de la toma de decisiones son elementos del individuo, que pueden ser su personalidad, puede ser la emoción que genera un producto o un servicio, puede ser el tipo de producto, o más que el tipo de producto, es el tipo de solución que yo me estoy llevando con ese producto. ¿Alguien aquí ha trabajado en el sector inmobiliario? Si quieren pueden levantar la manito. Vale. Entonces, Pili no vende casas. ¿Tú qué vendes? Un proyecto de inversión, de construcción de patrimonio, un hogar, ¿Cierto? Una ilusión, incluso si una quieres, ¿no? La gente ilusión, tiene la un ilusión sueño. de... Ujú. Entonces, claro, si yo vendo casas, me estoy equivocando. Si yo vendo pisos, me estoy equivocando. Yo puedo vender otra serie de cosas, incluso empezando por la ilusión de la casa propia, que muchos bancos en Colombia, ustedes los han visto, que le hablan a uno de la ilusión de la casa propia. Tenemos que conectar con las personas, no por lo que nos están comprando, sino por lo que ese producto o servicio significa para ellos. ¿Por qué? Porque además tenemos que ser genuinos. Si yo como persona comercial, si yo como un emprendedor, como un fundador de una empresa, hablo desde la necesidad del cliente en este matiz que estamos hablando, pues yo estoy hablando de manera genuina, auténtica y relevante. Le estoy hablando en los términos que el cliente requiere. Fíjense que no estoy hablando de tecnología. Entonces, la empatía digital es el concepto por el cual yo quiero transmitirle a ustedes hoy, que es entender al cliente, entender a la persona, perdón, entender a la persona incluso antes que entenderlo como cliente. Y entender además que la tecnología va después. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, no, es que estoy perdiendo negocios, voy a suscribirme a Calendly para que busquen mi horario y no sé qué. ¿Y quién le dijo que ese era el problema? ¿El problema es que no tiene espacios en su agenda? ¿O el problema es que usted tiene o sea, usted vende pisos, entonces usted supone que en 15 minutos le puede explicar a alguien un piso o en 15 minutos le puede aplicar, digamos, le puede explicar a alguien un carro o un coche, como quieran decirle, o el problema es que simplemente las personas no encuentran cómo comunicarse con usted y este no es el canal adecuado. Cuando hablamos de centrarnos en las personas, vuelvo a la reflexión inicial, pero quiero que se quede aquí. La transformación digital famosa y todo lo que estamos haciendo como fundadores para tener empresas que realmente respondan a esta nueva realidad digital va a fracasar estruendosamente si no es el cliente nuestro protagonista. El capítulo 1 de un libro que se llama Empatía Digital se llama El cliente es primero. Vaya y averigüe quién es ese personaje. Después, mire a ver qué hay que hacer y cuál es la hoja de ruta
para que las cosas sucedan. Aquí en Europa es bastante claro, pero para quienes están haciendo negocios también en otras latitudes, por favor, mucho cuidado con el tema de privacidad. Tengo el gusto en este momento de empezar a trabajar con el mundo árabe, gracias a la empresa en donde estoy trabajando, y ustedes no se imaginan lo relajados que son. Es decir, todo lo que aquí está prohibido, incluso en Estados Unidos está prohibido, allá se puede, se puede. Y entonces uno se olvida que hay un tema que se llama privacidad de la información. En algún momento, la semana pasada, de mi compañía alguien me dice, ¿me puedes mandar tu DNI porque necesito hacer esto, esto y esto y esto? Yo hace 5 años lo hubiera mandado sin pensar. Ya hoy digo, ve, ¿este para qué quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Cierto? Y entonces uno empieza a ponerse la cabeza, oiga, ¿y a quién le habré mandado mi cédula? ¿A quién le habré mandado mi pase que porque lo necesitaba para y todavía lo tendrán? Estamos en un momento en donde nuestros datos valen más que casi que nuestra propia integridad. Así que hay que ser muy cuidadosos también cuando nosotros somos los que generamos este tipo de conocimiento, de no invadir la privacidad de los clientes, de no invadir esa línea donde el cliente le dice, uy, pero se metió demasiado aquí, esto ya es muy mío, usted por qué lo sabe. Entonces hay que buscar el balance entre estas cosas. Les voy a dejar rápidamente un ejemplo aquí. Si yo hablo desde el conocimiento del cliente, de la persona, eh, un primer intento normalmente trae consigo elementos como estos. ¿Cuál es su identidad? Me refiero al número de identidad, la edad, el estado civil, los ingresos, el gasto promedio. Y la gente dice, mire, ¿qué sabe de mí un banco? Que si mi vivienda es propia o alquilada, que cuál es mi edad, que si estoy casado o no, que cuál es mi ingreso promedio, que cuál es mi gasto promedio. Pero díganme si eso nos describe. Para el, para el mercado de hoy, eso poco o nada nos dice todavía de una persona, porque usted puede gastar muy poco porque tiene un ingreso muy bajo, pero de pronto lo poco que se lo gasta en lo que yo vendo. Y eso es lo que nos interesa. O de pronto se gasta mucho, pero nada de lo que usted se gasta, se lo gasta en lo que yo vendo. Entonces tenemos que profundizar un poco más. Ya las variables clásicas de segmentación no nos sirven. Luego metieron que la capacidad de pago. Y entonces, y ustedes lo han visto, y aquí en España ya me está pasando, que a uno le dicen, tiene preaprobado un crédito de, y uno, pero ¿y usted cómo cree que yo le puedo pagar eso? O sea, ¿usted de dónde dijo que yo era capaz de pagar eso? No, es que te lo estoy poniendo a 72 meses, fírmame tu acta de defunción, es heredable a tus hijos. Y uno, bueno, pero vamos a ver, pongámonos responsables aquí con el tema, porque también se les va la pinza, como dicen aquí en España. Y sobre todo el comportamiento de pago. Ahora estamos trabajando con algunas empresas que son las que llaman a las personas morosas y muchas de esas personas son morosas por primera o segunda vez en su vida, pero las tratan igual que el que se ha puesto moroso 72 veces en su vida. Entonces, no todas las personas podemos ser definidos o no estamos cortados con la misma tijera, si lo ponemos muy en términos latinoamericanos. ¿Qué hace entonces una tecnología clásica? ¿Qué hace un CRM? Que hace un proceso de segmentación, incluso si quieren en Excel, agrupar las personas. Los voy a agrupar por grupos de edad, los voy a agrupar por coincidencias. A este le gusta la fruta, a este no le gusta la fruta. Los voy a agrupar por patrones. Estos son papás, estos no son papás, estos tienen mascota, estos no tienen mascota. Y es como, no sé si ustedes jugaron alguna vez un juego que llamaba Fruit Ninja, que salía las frutas y uno con el dedito las cortaba así, chas, chas, chas. Es como si uno quisiera cortar, como aquí en España a veces dicen, ¿quién parte ese melón? ¿O quién abre ese melón? Es como si uno quisiera partir el melón en 33 partes en vez de entender en qué se parece todo el melón. Pero eso es lo clásico, promedian, ¿no? Entonces ahora dicen, la edad promedio de mi cliente, ¿qué te dice a ti? Eso, de pronto a nivel demográfico, importantísimo. El otro día estaba leyendo que la edad promedio en España se está acercando a los 45 años. Todos sabemos lo que eso significa desde el punto de vista de longevidad, de envejecimiento, etcétera. Pero si yo les digo a ustedes cuál es la edad promedio de sus clientes en sus negocios, ¿alguien la tiene por ahí en sus curiosidades? Y la pregunta más importante, ¿importa para algo? Siéntanse libres de levantar la mano.
o de opinar. Aquí estamos en un webinar, pero esto no es unidireccional. ¿Para qué puede servirle la edad en sus negocios? A ver, De pronto para esto mismo, entender qué tan digitalizados están, qué tanto comprenden mis herramientas, qué tanto comprenden los beneficios que ofrezco, pues vale. Ahí estás asumiendo, clásicas. ahí estás asumiendo que las personas mayores no son digitales y de pronto ahí estás empezando a quebrar, ya estás arrancando por un paradigma que tienes tú, no lo has preguntado, no lo has Ujú. averiguado. No sé si alguien más quiera aportar. Saber cómo manejar la estrategia de comunicación, cómo hablarles. Ujú. Pero ¿en qué sentido? O sea, si yo tengo 30 años o si yo tengo 50 años, ¿cuál puede ser la diferencia en la comunicación desde tu negocio? Si tiene 35 años, yo le diría, si estás empezando tu idea de construir un patrimonio para tu futuro, los bienes raíces son una excelente opción. Ujú. Si tienes 50, pues asumo que ya he hecho inversiones. Asumo, ¿no? Lo que tú dices. Claro. Ujú. Pero le hablaría más como eh, una inversión para tu retiro o para que estés tranquilo en los próximos años. No Vale. sé, ese tipo de cosas. La aplicación es perfecta. Eh, es decir, nosotros podemos entenderla a la persona para modificar, adaptar nuestra comunicación. Lo que pasa es que la edad no es el único elemento que tenemos que tener en cuenta y ahorita profundizo un poquito más. Jaime, tal vez ibas a decir algo. Sí, yo lo que diría que hay una diferenciación en gustos y en intereses. Ok, Entonces, a través de esa diferenciación sí pueden los productos variar, o por lo menos el nivel de acercamiento a los productos varía un poco. No necesariamente porque es mayor le interesa menos, sino que de pronto le interesa mucho más otras cosas a un nivel diferente del mismo producto. ¿Sí me explico? sí. Ok, fantástico. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra cosa que nos quieran comunicar, compartir alrededor del tema de cómo influye la edad en su negocio, en su producto, en su servicio, en su comunicación? Pues en los canales que utilizan, porque por ejemplo una publicidad en televisión, hay, hay generaciones que nunca han encendido un televisor, entonces depende a Así quién es, voy, o pues una red como Facebook, pues también es una red pues para personas, las generalizaciones son odiosas, pero pues evidentemente el Facebook es una red de personas de 40, 50 para arriba, de y adultos contemporáneos, de adultos Uf, de contemporáneos. chavalitos. Muy Y bien. en cambio, bueno, en cambio LinkedIn es una red como a nivel profesional que es más usada ya por todas las edades, ¿no? Sobre todo desde la pandemia. Entonces, si mi negocio es B2B, pues de pronto no es tan importante si solo voy a enfocarme en LinkedIn y puedo entrar por LinkedIn y ya está. Pero si es B2C, sí tendría que diferenciar muy bien porque mantener una estrategia de comunicación buena en muchas redes es muy costoso y entonces es mejor optar por una bien hecha y ahí sí importaría un poco, pero yo creo que más que la edad es como el momento vital, porque, Exactamente. claro, porque hay personas que con 40 están teniendo el primer hijo y hay otras que lo han tenido con 25. Y O entonces el momento, con 19. sí, entonces pues creo que es muy importante también el momento vital que están viviendo porque no son las mismas necesidades las que tiene una familia que están haciendo, que las que tiene uno que tiene que empezar a sostener un hijo que ya hace la universidad fuera de casa, por ejemplo. Vale, fantástico. Había una mano levantada, pero creo que era Caro y se nos cayó la comunicación. Y no, fue Bien. porque María Paula dijo lo que iba a mencionar, entonces por eso la Ah, bajé. vale. Vale, no, fantástico. Al final lo que nos empezamos a dar cuenta es que esta es la mitad de la historia. Es la mitad de la historia precisamente por lo que nos empezó a decir María Paula. Eh, Muchas personas hoy, por ejemplo, no tienen hijos. Entonces, construir patrimonio
De pronto no es lo mismo para alguna persona sin hijos que una persona con hijos, o una persona con pareja, una persona sin pareja. Eh, pero sobre todo, incluso ustedes lo están viviendo en este momento. No es lo mismo tener una edad y ser empleado que es tener una edad y tener su emprendimiento. Las necesidades son diferentes, la capacidad de pago es diferente, porque de pronto uno con el emprendimiento dice, no, pero espere a ver cómo cerramos año, porque cómo vamos a reservar unas vacaciones si no sabemos cómo vamos a cerrar el año, de pronto nos estamos comiendo lo que no nos vamos a ganar. Mientras que si uno fuera empleado, uno dice, no, pues a mí toda la plata me llega todos los meses y tengo cierta tranquilidad. Pero de pronto el empleado le dice a usted, pero es que no tengo días de vacaciones. Mientras que el emprendedor dice, usted hágale que yo trabajo de cualquier lado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra situación social, personal, familiar, nos determina muchísimo más. Entonces, vamos a empezar a aumentar el conocimiento. La siguiente capa de información que empezamos a darnos cuenta en las bases de datos de clientes ya eran un poquito más evolucionadas. Se volvió determinante el tema de mascotas. Hace una semana estaba en una conferencia aquí en Madrid y la persona un poco en tema, digamos, en tono irónico decía, ustedes siempre han dicho que en España hay más niños más mascotas que niños. Pues quiero decirles que sí. Y la proporción es que hay 15 millones de perros y gatos y 3.5 millones de niños. O sea, son casi 5 veces más el número de mascotas que el número de niños. Si usted en su base de datos no sabe si la persona con la que usted se está interactuando tiene mascota o no, y eso es relevante para su negocio, no tiene el registro de la persona. ¿Me hago entender? Porque también es parte del ciclo de vida. Si yo tengo una mascota y me quiero ir de viaje, pues yo no puedo dejar todo y salir corriendo mañana con la mascota. Tengo que buscarle si es perrito a algún sitio donde lo dejen, o me lo llevo o no me lo llevo, pero si tiene la vacuna, pero si no tiene la vacuna versus si usted no tiene mascota, usted empaca 3 chidos en una maleta y arranca. Entonces también hay que entender que las personas tenemos muchas más dimensiones que las clásicas que se han determinado siempre y las clásicas que nos han puesto siempre, parejas sin hijos, hijos pequeños. Los hijos pequeños son bien complicados para muchas de los momentos de vida. Se dice, los gringos le pusieron un nombre a ese segmento que es Just Little Kids, o sea, solo niños pequeños. ¿Qué significa eso? Usted come cuando ellos comen, duermen cuando ellos duermen, pasean cuando ellos tienen vacaciones. Usted absolutamente todo lo define a través de lo que ellos necesitan. Entonces no es lo que usted quiera, es lo que ellos puedan hacer y lo que usted puede hacer en consecuencia. Y ya no estamos hablando de la propensión al gasto, estamos hablando de la propensión al pago. Y retomando un poco lo que les comentaba hace un instante, este tema de los adultos mayores, que se está volviendo absolutamente relevante e importante, porque las personas mayores son hoy, el otro día estábamos en una conferencia y creo que era 7 de cada 10 euros, ojo con esto, 7 de cada 10 euros en el mercado lo gastamos personas mayores de 50. 7 de cada 10. Y usted va a ver, por ejemplo, las tiendas de ropa y ustedes ven algo que esté diseñado para una señora de 65. Nada, absolutamente nada. Entonces, nos estamos desalineando de lo que es la curva de vida, de lo que es la condición de vida y de variables que habíamos pasado por alto simplemente porque no había cómo entenderlas o porque no había interés o de pronto no las habíamos visualizado. María Paula, levantaste la mano. Y no, solo para decir una cosa, y es que además en nuestra condición de migrantes, yo ya llevo 25 años aquí, pero uno nunca deja de, o sea, hay cosas que no, pues que sí, Que sí, permanecen. claro, algunas cosas que permanecen. Cuando tienes un hijo y no tienes al lado a tus abuelos, o sea, los abuelos del niño y todo eso es una comunidad que tiene unas necesidades particulares distintas de las que es la familia con el niño recién nacido, pero que tiene al lado pues todo el nicho de amigos, primos, vecinos, abuelos y todo eso. Y Sí. lo que decías de las mascotas está generando hoy en día en los procesos de divorcio más pleitos, Conflicto. más largos que la propia, que la patria potestad de tus hijos. Esto Sí. es una cultura como
que hay que entender, pero por eso dices tú, es como tener como demasiadas variables a la vez para tomar las decisiones. ¿De Mm. acuerdo? Imagínate por un momento que eso que nos acabas de decir, pues es una fantástica noticia para los abogados, es una fantástica noticia para los que venden comida de perros y gatos, y de pronto es una pésima noticia para los juzgados. Entonces, la misma condición nos sirve para algunos y para otros simplemente no nos modifica la forma de pensar sobre nuestro cliente y la forma de actuar sobre nuestro cliente. Incluso el otro día, y Juana, aquí que estás escuchando, en la comunidad de uniandinos en España, abrieron una subcomunidad de papás y mamás primerizos. Yo creo que esa vaina se llenó en 33 nanosegundos. La abrí Porque ahí yo. está. ¿Sí? Vale. Sí, porque Pues yo soy la líder de uniandinos en España. bueno, entonces ya sabes. Ah, bueno, pues yo fui el otro día estuvimos conversando de otras cosas menos agradables. Pero entonces en Uniandinos hicieron ese subgrupo y me pareció fantástico, porque es que uno no quiere, si uno no tiene hijos o ya no los tiene en esas edades, pues que se pongan a hablar de pañales, salivas, toses, mocos, pues qué pereza, hombre. En cambio, todos los que quieren hablar de saliva, pañales, mocos y popó, pues que se hagan a otro lado. Ese tipo de cosas nos empieza a demostrar, y muy bien por esa iniciativa María Paula, es la comunidad debería estar alrededor de algo que nos motiva, que nos mueve. Y en este caso, papás y mamás primerizos, pues a tope. Eso es una condición de vida tremenda. Y pues, como dicen por ahí, ningún hijo viene con manual. Así que si uno tiene otros, así se lo echan a perder. Al menos todos la embarramos igualito. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, y de propietarios de mascotas, claro, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Porque ahora es perrijos, gatijos, y muy bien. ¿Qué nos interesa ahora? ¿En qué podrían gastar? ¿De cuánto tiempo disponen? Porque hay gente que tiene plata pero no tiene tiempo, ¿no? ¿Han visto ese diagrama de Venn, esos diagramas de conjunto que a uno le mostraban en el colegio, que eran los 3 circulitos? Uno decía tiempo, otro decía dinero y otro decía hijos. Y dice, escoja 2. Los 3 nunca. Y va uno a ver, y pues sí, si uno tiene tiempo e hijos, no necesariamente tiene buen ingreso o buen trabajo. Si tiene buen trabajo e hijos, pues no tiene tiempo. Si tiene tiempo y trabajo, pues no le tiene tiempo, no tiene mucho tiempo para los hijos. Ese tipo de cosas nos empiezan a dar un poco más de perspectiva alrededor de el tercer punto. ¿Con quién deciden? ¿Vale? Vamos a ver qué cara hace Jaime. Usted me imagino que es de esos hombres que tiene la última palabra, ¿cierto? Sí, mi amor, no, mi amor. Pues yo soy de esos. Claro, claro. Lo que tú digas, mi vida. Entonces, ¿qué hago yo desgastándome ahí con Jaime, dándole información sobre el plan turístico para diciembre? Si lo que tengo es que hablar con la señora. Entonces también, o sea, él le puede decir, mira mi amor, ¿dónde podríamos irnos en diciembre? Pero pues, hombre, ¿cierto? O cuando a uno lo llevaba la mamá al supermercado, ¿ustedes se acuerdan de esa experiencia? Uno juraba que estaba tomando decisiones, pero la mamá tomaba todas las decisiones. Y cuando uno llegaba a la casa iba a abrir las bolsas, oye mamá, ¿y las gomitas? ¿Y los chitos? Porque uno llegaba a la caja y la mamá, usted se descuidaba y la mamá sacaba las gomitas, los chitos, las papitas, todo lo que usted había recolectado durante el supermercado se lo sacaba. Entonces usted no tomó ninguna decisión y se enteró ya de adulto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que llegar al decisor de compra. Y eso en las empresas, en el B2B, nos duele muchísimo. Porque a veces el decisor de compra, uno dice, ay, pero este es el CMO, este debe ser el que toma la decisión. No, resulta que esta persona tiene un rasgo de personalidad que se llama, gregarismo. Las personas gregarias son las personas que tienen que tomar las decisiones en conjunto. Entonces, este es el tipo que necesita 3 comités para sacar la decisión. Entonces, el solo nombre, que es el Chief Management o Chief Marketing o Chief Financial, no nos dice solamente ese nombre si es el decisor. Es cómo se comporta él con las personas que lo rodean. ¿Qué necesitan para ellos? ¿Qué tipo de perfil de pago tienen? Son cosas mucho más valiosas que la edad sola,
ni hablemos de sexo, género, identidad sexual, eso es un planeta absolutamente infinito que está por descubrir. No sé, María Paula, si se te quedó la mano levantada de la vez pasada. Sin querer, perdón. Vale, entonces, Caro, dale. Ya, que iba a mencionar que el otro día también estaba leyendo que para los negocios B2B, cuando uno quiere convencer a alguien o que alguien decida del otro lado, uno tiene que convencer a alrededor de 6 y 7 personas del otro lado. Es decir, puede ser el Chief Marketing Officer, pero debe ser de pronto también el Director Marketing Officer, pero también de pronto el financiero, obvio que siempre hay que convencerlo. Es decir, uno tiene que convencer alrededor de entre 6 y 7 personas si es un negocio B2B. Incluso una de las cosas que nos llamó mucho la atención en ese momento fue también ver el financiero. Todo pasa por finanzas. Si usted no demuestra que algo tiene retorno de inversión, que lo va a ver en otro momento, que va a traer más ventas o que va a ahorrar algo, usted puede ser el mejor marquetero del planeta, usted no va a comprar nada si el financiero no se lo acepta. Entonces ese tipo de cosas nos agregan mucho valor. Entonces aquí es un llamado de atención a si vieron la diferencia, a decir, es que tengo la edad de mi cliente, tengo la edad de la empresa de mi cliente. Oiga, sé cómo toma las decisiones, sé con quién toma las decisiones, sé cuánto puede pagar. Porque también uno dice, y el otro día hablando con una colega, ella es muy coreana, alemana, así a rajatabla, y entonces se mete a las reuniones y al final le dicen, oye, ¿y cuánto puede costar esa solución? Y ella dice, menos de 15.000 euros, no. Y el que hace, no, ya no lo vuelve a llamar. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. Si se asustan con 15.000 euros, a mí que yo no voy a perder más tiempo ahí. Y yo, ok, muy alemán de tu parte, pero hombre, en el fondo tiene razón. Si uno está vendiendo un producto o un servicio cuyo precio de piso es 15.000 euros y con eso ya se marearon, entonces usted dice, pues no me voy a estresar. Eso es como si María del Pilar dijera, mira, aquí un piso en Madrid arranca más o menos en 400.000 euros y por menos de 1.000.000, más o menos te consigo esto. Y la gente dice, ¿no tienes algo de 100.000? Tú le dices, no, pues vete a Murcia, amigo, porque aquí no. ¿De acuerdo? De pronto un local, pero no un piso. Entonces, claro, uno por precio también empieza a ver cómo reacciona la gente y puede compartir una información diferente. Entonces, ¿cómo aprendemos cosas nuevas de las personas? Ustedes hoy, ¿cómo aprenden cosas nuevas de las personas? Los escucho. Hablando con ellos, pues intercambiando Fantástico. ideas, pues intercambiando Claro. mundos. ¿Qué más? Por redes sociales. También Inteligencia artificial. podemos ir a excavar cositas desde varias herramientas. Pero en general, fíjense todo lo que nos dice un cliente, incluso con sus compras actuales, incluso con los que nos ha dejado comprar. ¿Cuánto aprende uno de un cliente que le dijo, sabes qué, tu propuesta no ganó? ¿Cuántos de ustedes han dicho, venga, cuénteme por qué no gané? El otro día que nos declinaron una oferta, le dije, oye, cuéntame qué pasó. Me dijo, no fuiste tú. Y yo, no importa que no haya sido yo, pero cuéntame qué pasó. Me dijo, mira, lo que pasa es que llegó una firma de tal parte y nos dijo, lo que te hayan ofrecido tales, te lo parto por la mitad. Pues bueno, que te vaya bien. Y si no te va bien, aquí te espero, ¿no? Porque la probabilidad de que le vaya mal cuando alguien le cobra la mitad es muy alta. Pero por aquí te espero. Y uno tiene que aprender que también se aprende de esas interacciones, incluso cuando el escenario no es el más positivo. John Darwin. Sí, no, por compartir experiencias de ese tipo de competencia del precio, cuando no es uno, quería compartirles, alguna vez estuve en una mesa de licitación, entonces estábamos negociando y éramos como 5 oferentes y uno de ellos dice, se lo dejo por la mitad del precio. Entendí que era una oferta muy agresiva, había mucha plata de por medio, y yo levanté la mano y le dije, yo lo hago gratis. Entonces fue de una manera, me acuerdo de eso, a la final no salió gratis, sí me quedé con la oferta y simplemente cobré los gastos operativos. Ya. Pero me gané a futuro
un nuevo cliente, pero hay momentos en que es muy hostil la negociación Claro. y hay que entender uno qué tanta elasticidad, como tú decías, aguanta, ¿no? Y ¿Qué era eso? también Quería cuando compartir renuncias. la anécdota. Claro que sí, muchas gracias. Y también cuando renuncias, ¿no? Porque aquí nosotros no nos enteramos que ofrecieron la mitad, pero si nos hubiéramos enterado, igual le hubiéramos dicho, que te vaya bien, yo por la mitad no trabajo. Que eso es otra cosa que uno también tiene que aprender, ¿no? A decir no, no gracias. ¿Cuál es la próxima frontera que tenemos con el cliente? Ya nos lo anticipaba Jaime. La inteligencia artificial hoy nos da dimensiones de las personas que antes no conocíamos. Hay ciertas herramientas que nos permiten entender cómo hablarle a la persona, como lo decía María del Pilar al principio, pero ya no solamente desde la edad, sino desde otras variables como la forma en la que compra, lo que comparte en redes, cómo lo comparte en redes. Incluso si ustedes barrieran la cuenta de Instagram de 4 o 5 amigos de ustedes, podrían ver si los 4 o 5 personas que han comprado, por decir algo, carro en el último año, cómo han expresado su felicidad de comprar carro o cómo lo han compartido. Y eso dice más de las personas que el carro en sí mismo. En algún momento trabajábamos con una marca de carros en Colombia y nos dimos cuenta que el servicio al cliente para quien compraba la gama alta era una cosa absolutamente espectacular, pero para quien compraba la gama baja, casi que le entregaban las llaves en la puerta y le decían, quíteme esa chanda de ahí, hombre, que ahí me cabe otra camioneta. Hicimos todo un trabajo en ese momento cualitativo de investigación de mercados. Luego esas grabaciones las pasamos por inteligencia artificial y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, la que no nos dijo la inteligencia artificial, el esfuerzo relativo que hacía la persona por comprarse su primer carro, así fuera el más chiquitito, era infinitamente mayor que el que había comprado su tercera camioneta. ¿Me siguen? En ese orden de ideas, si yo estoy comprando mi primer automóvil, póngale 29.900.000 pesos, por ponerlo en plata nuestra, yo digo, es que claro, es que este man se está pasando de un bus o una moto a un carro. El que se compró la super camioneta de pronto tenía la anterior o la misma, pero de hace 2 años, y marginalmente está haciendo mucho menor esfuerzo. ¿A quién hay que moverle las fibras para que se quede en la marca? Al que compró el más pequeñito. Entonces no es cuestión de quitarle privilegios al que compró el de mucho dinero, que además deja más margen. Es no necesariamente hacer que el de abajo se sienta infeliz, porque está haciendo un mucho mejor esfuerzo, mucho mayor esfuerzo. Y nos encontramos a los 2 años del trabajo que la recompra empezaba a aumentar y que lo que pasaba era que el que había comprado el pequeñito ya se había pasado al mediano en la misma marca, que como ustedes seguramente sabrán, es uno de los retos más importantes, que la gente no se salga de la marca. ¿Qué pasa aquí? Nos dimos cuenta que había temas como las emociones, el sentimiento, la forma de comunicarse de las personas en sus redes sociales, en sus textos, en sus correos electrónicos e incluso a través de la voz, y empezamos a monitorear algunos cambios. Descubrimiento número 1, ya para ir cerrando e ir contándoles esto, por favor, entendamos que vamos a un mundo sin teclados. ¿Por qué no tenemos teclados? Porque a todos nos gusta mandar un mensaje de WhatsApp por audio, ¿cierto? Y los mensajes dicen, disculpa que te mande un audio, pero no me importa, igual te quiero mandar un audio. Porque es más cómodo mandar el audio que estarse poniendo a escribir. El speech to text no lo utiliza mucha gente, a mí particularmente me fascina. Y la gente, entonces uno le contesta, no puedo oír tu mensaje ahora, y te mandan otro audio que cuando sales de la reunión dice, no te preocupes. Y uno dice, vale, ¿qué está pasando ahí? Las personas entendieron que es más fácil comunicarse nuevamente por la voz. Pero si esa voz la embebemos en las máquinas, como hoy lo podemos hacer en Word y en PowerPoint, pues empieza a ser diferente. Siempre chequean los temas de privacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, le dicto mucho a PowerPoint cuando quiero agilizar una presentación, pero le he cerrado la posibilidad de que OpenAI y Copilot aprendan de mi voz, porque no quiero que aprendan de mi voz. Entonces se van a privacy y le cierran la capacidad a la inteligencia artificial de que aprenda de ustedes, a no ser que efectivamente quieran que aprenda de ustedes, que es una decisión absolutamente personal. Pero hoy las herramientas nos llevan a pensar que el teclado va a desaparecer. Gracias porque el túnel del carpo no se merece más castigo,
pero adicional porque además es mucho más fácil interactuar. Entonces, el mundo se va a parecer más a lo que hacemos hoy con nuestros aparatos móviles. Y es mande mensaje, reciba mensaje, reciba mensaje, reciba mensaje. ¿Vale? En algún momento, para tratar de aterrizar esto como un ejemplo práctico en el libro, yo tomé la decisión de utilizar una experiencia de vida. Si algo a mí me molesta, me molestaba más antes, pero porque no era digital, es llenar formularios. Si usted me quería ver a mí incómodo, me dije, entrégueme un formulario y dígame nombre, apellido, cédula. Yo ya había puesto el apellido en el nombre en el apellido. Eso no era sino que fuera el formulario de la embajada gringa y yo tenía que pedir 73 copias porque me las tiraba todas, todas. Uno ponía el 70, la cédula de corrido y resulta que tocaba ponerla con punto. Era desastroso. Entonces yo dije, venga, si yo quisiera que una persona como yo, un infeliz como yo, dejara de ser infeliz para no llenar el formulario, ¿qué puede hacer la tecnología para solucionarlo? Estoy atrás, año 2020, 2021, y me encuentro que, y esto fue les digo, un factor clave para lo que les quiero comunicar. Y es, yo me imaginé que la inteligencia artificial iba a ser la solución. Y yo dije, claro, pues yo le hablo, transcribe, y ajá, y cómo la inteligencia artificial pone el nombre en el nombre, el NIT en el NIT, la dirección, la calle, ¿cierto? Interior, bloque, apartamento. Ustedes no se imaginan, ahorita estamos trabajando con una empresa de logística y esto del interior 1, apartamento 204, urbanización B, bloque J, esa vaina es una locura. Pues resulta que la solución, para hacerles el cuento muy corto, es una tecnología de los años 80 que se llama OCR, reconocimiento óptico de caracteres, que se lo inventaron para los escáneres, para que cuando usted pusiera el escáner, después usted lo pudiera descargar en Word. Eso se llama OCR. Y para mí eso fue un serendipity. Yo dije, wow, o sea, mi problema de toda la vida se puede solucionar con algo inventado en los 80s y yo buscando por allá en la NASA qué había. Entonces, ¿por qué quiero terminar esta reflexión y este webinar de hoy con esto que está en un capítulo aplicado de mi libro? Y es porque muchas veces buscamos en el lugar incorrecto. Hoy todos estamos tirando de qué puede hacer ChatGPT por mí, qué puede hacer Gemini por mí, qué puede hacer Perplexity por mí, pero a lo mejor el OCR resuelve el 80% de los problemas de su cliente. Porque es que si seguimos pensando desde nosotros queremos la NASA. Pero el cliente le dice, mire, no, ¿sabe qué? Eviten esa vaina de que cuando yo quiero inscribir a mi mascota en su veterinaria, me toca llenar una forma que es como, amigo, ¿qué más me tienes que preguntar? La raza del gato, el nombre del gato, los colores del gato, subo una foto. Eso es absolutamente desesperante. Entonces, en los pequeños detalles vamos a poder enamorar a los clientes. Los pequeños detalles son normalmente mucho menos complejos de lo que nosotros como emprendedores nos imaginamos. Y al ser menos complejos, los solucionamos con cosas más baratas. Un último ejemplo para aprovechar el último minuto. En este momento, los científicos no usan ChatGPT. Les digo científicos de verdad, ¿no? Los científicos de datos, no, los de verdad, los que están allá haciendo reacciones nucleares y estas cositas así que pueden cambiar el mundo, están utilizando Gemini. ¿Por qué? Pregúnteles a ellos. Y usted gastándose el oro del mundo poniéndoles ChatGPT cuando les puede poner Gemini que cuesta la mitad de la mitad de la mitad. Y son científicos, ojo, ¿no? Están redescubriendo la fusión nuclear y trabajan con Gemini. Y usted dándoselas de muy con ChatGPT 5.0 para hacer un correo electrónico. Entonces, ahí les dejo esa última reflexión. Si hay preguntas, si hay dudas, si me quieren contradecir en algo, también se vale. Me encanta además. Y ahí les dejo mi información por si quieren preguntar más adelante o se les ocurre algo más adelante. Muchas gracias. Santi, brutal. Se permite abrir micrófonos y dar un aplauso, que esto nunca lo hacemos, pero muchas gracias. Gracias por escuchar. Muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
comentarios tenemos por ahí? ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minuticos para quien quiera meter la cucharada. Están penosos, yo también lo entiendo, no queda así, Bueno, en tu experiencia que estás tan involucrado desde el backend de la IA, entre ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, para tareas no tan complejas pero sustanciales, ¿podrías decirnos como, no sé si para qué serviría cada una o en dónde encontraríamos más ventajas unas que las otras? Lo digo desde Mira, tu sombrero sí. del que está detrás metido allá, ¿no? Moviendo los cables. Mira, muchos de los problemas los arreglamos. Uy, por ahí hay un micrófono en retorno. Muchos de los problemas los estamos arreglando con ChatGPT, pero con 4.0. Entonces no hay que pagar el 5, ni el 4.1, ni el nano, ni el mini, sino el 4 normalito. Entonces también muchas veces, ¿de qué depende? Si yo voy a poner, por ejemplo, un agente de IA a trabajar para una aerolínea grande, como decir Avianca, Iberia, Lufthansa, pues ahí sí le pongo todos los fierros, porque necesito un modelo de lenguaje que entienda muy bien al cliente y que enriquezca muy bien el prompt para que el retorno sea muy enriquecido también. Pero si estoy poniendo algo, en este momento vamos a empezar a trabajar con unas clínicas. Las clínicas tienen un lenguaje complejo, pero 5.0 no es necesario y te ahorras un billete. Pero si además me dices, tengo también un cliente en el sector industrial de hardware que vende taladros, tornillos, brocas, todas estas vainas, con el 4.0 te sobra. Entonces, yo creo que también es un tema igual, como desde empatía digital, entienda al cliente y uno tiene que haberse nutrido muy bien de los modelos de lenguaje para tomar las mejores decisiones. Ahora, como estamos hablando desde Europa, siempre tener el cuidado de entender que ninguna empresa en Europa te va a permitir que tu modelo de lenguaje esté por fuera del espacio europeo. Entonces, incluso ChatGPT, nosotros no lo podemos consultar por OpenAI, porque OpenAI está en Estados Unidos y Estados Unidos es un lugar inseguro desde la óptica de la Unión Europea. Entonces, nos toca consultarlo a través de Azure en la Unión Europea. Entonces, también tienes que tener en cuenta, te lo digo porque DeepSeek, por ejemplo, para hacer muchas cosas puede llegar a ser muy interesante, pero ninguna empresa en Europa te va a recibir un producto que ruede por China. Si no aceptan que ruede por Estados Unidos, calcula. Y desde la semana pasada empezamos a trabajar con los Emiratos Árabes y ellos también no te permiten que la información salga de la UAE. Entonces eso es lo que llamamos hoy nubes soberanas y tienes que garantizar que lo que tú desarrolles esté en la nube soberana para que luego no tengas problema de transferencia de datos. Creo que di 2 respuestas en una, pero bien. Genial. Una última preguntita antes de irnos. Listo. Vale, Pues, sí. Santi, muchísimas gracias. Con todo gusto. Si no alcanzaron a ver por ahí los datos de contacto de Santi, en todo caso, la presentación va a quedar grabada, luego la compartiremos de nuevo por los distintos canales. Y bueno, si a alguien le hace falta, puede escribirme directamente y le contactamos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que esto haya sido muy... Feliz noche. Muchas Gracias gracias. Muy a todos. interesante. Gracias a todos. Los esperamos el Gracias. sábado en el desayuno de networking. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Feliz noche. Adiós. Chao.